Bienvenidos desde los estudios de KPBS TV en San Diego State University. El International Training Center nos trae a todos juntos en esta teleconferencia, uniendo a México, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos y por primera vez Ginebra, Suiza. Queremos agradecer a Keystone Communications, Telecomunicaciones de México, Panamsat y Brasilsat por sus servicios de enlace satelital que hace esto posible. Bienvenidos a nuestro programa sobre diplomacia comercial y negociaciones internacionales. Esta es la séptima videoconferencia de la serie Principios para un desempeño de clase mundial. Yo soy Richard Page y seré el moderador en este programa. Soy abogado y tengo mi bufete en San Diego, Page & Bush, y me dedico al derecho mercantil e internacional. El programa de hoy se compone de 2 módulos de presentación y 2 sesiones de preguntas y respuestas. Esperamos su amable participación. La diplomacia comercial es un tema que es importante para todos nosotros los que trabajamos en el comercio internacional. El negociador de hoy debe conocer las lenguas y las culturas extranjeras para entender los temas técnicos de varias industrias, para comunicarse con los gobiernos y con la prensa y para entender los mecanismos de resolución de disputa, de mediación, arbitraje y los tribunales de justicia. En otros programas de nuestro centro hemos revisado ya los papeles de resolución de disputa en el campo internacional. Las partes de los acuerdos internacionales se han dado cada vez más cuenta de que seguir juicios es un proceso muy costoso e ineficiente. El uso de arbitraje obligatorio y mediación no obligatoria se han convertido en una alternativa a las litigaciones. El uso de mecanismos alternativos de resolución de disputa supone que las partes han llegado a un impasse en las negociaciones. La creación del acuerdo y la resolución de la mayoría de los problemas empieza con la negociación. Las destrezas de negociación en el contexto internacional son cada vez más exigentes y requieren la capacitación de los diplomáticos comerciales. Me complace mucho presentarles a los expertos de hoy, el señor Geza Feketekuti y el honorable Rubens Recupero. El señor Feketekuti es el director del Center for Trade and Commercial Diplomacy del Monterey Institute of International Studies en Monterey, California, Centro para el Comercio y la Diplomacia Comercial. El señor Feketekuti aporta más de 20 años de experiencia en la oficina del representante comercial de Estados Unidos y como ex asistente especial del mismo. Ha jugado papeles muy importantes en las rondas de Tokio y de Uruguay en las negociaciones multilaterales del GATT y es muy reconocido por haber incorporado a la política internacional los temas del comercio. Por muchos años fue presidente del Comité sobre Comercio de la OCDE y también es economista asociado del Consejo de Asesores Económicos y de la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos. Ha sido investigador residente en la Comisión Internacional para el Comercio y ha sido profesor visitante en la Universidad de Cornell y Johns Hopkins University. Ha publicado libros y artículos sobre una amplia gama de temas sobre política comercial y temas de negociación. El honorable Rubens Recupero es secretario general de UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en Ginebra, Suiza. El señor Recupero ha fungido como asesor especial del presidente de Brasil y como ministro del Medio Ambiente y Asuntos Amazónicos, y también como ministro de Finanzas de Brasil. Sus cargos diplomáticos han incluido embajador y representante ante las Naciones Unidas en Ginebra, embajador en Estados Unidos y embajador en Italia.
El señor Recupero fue presidente del Comité Financiero de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992, y ha sido también gobernador de Brasil ante el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Africano de Desarrollo. Ha sido profesor en la Universidad de Brasilia y también es autor de varios libros y ensayos sobre relaciones internacionales, desarrollo económico y comercio internacional e historia de la diplomacia. Bienvenidos, señores. Empecemos con una pregunta de introducción. ¿Los negociadores comerciales realmente requieren aprender diplomacia o solamente la requieren los representantes de gobierno? Los negociadores comerciales que quieren comprar en el extranjero o invertir o negociar en el extranjero tienen que aprender sobre las prácticas comerciales de sus contrapartes de los países del extranjero, la gente con las que negocian. Por ejemplo, si hay problemas de reglamentaciones de gobiernos, de aranceles o simplemente disputas locales, ellos deben saber cómo bregar con las situaciones políticas a nivel local y cómo manejar a la prensa, entre otras cosas. Así que deben tener las mismas destrezas que los funcionarios de gobierno. Yo estoy plenamente de acuerdo, porque creo que las destrezas son exactamente las mismas. A veces el tema y las circunstancias varían, pero en realidad las técnicas y los métodos de negociaciones realmente no difieren. Muchas gracias por sus comentarios. Empecemos con el módulo 1, en el cual el señor Fekete-Kuti explicará la importancia de la diplomacia comercial. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre la diplomacia comercial y las negociaciones internacionales. El mundo del comercio internacional en general se ha vuelto cada vez más y más importante. Los mercados mundiales están más integrados que nunca. Las empresas amplían sus redes multinacionales de producción. Los gobiernos negocian acuerdos de comercio de grandes alcances. Vivimos en un mundo donde más y más ejecutivos y funcionarios de gobierno tienen que trabajar y negociar con gente de otros países. Y estos países tienen distintas leyes e instituciones, tienen sus propias prácticas comerciales, hablan otras lenguas y tienen idiosincrasias propias y prácticas culturales distintas a las nuestras, todo lo cual se traduce en realidades muy distintas. Este fenómeno ha creado una demanda de ejecutivos y funcionarios de gobierno con capacidad para manejar eficazmente esta complejidad de relaciones internacionales. Las grandes empresas necesitan ejecutivos que sepan negociar asociaciones comerciales, coinversiones, contratos de compraventa con empresas extranjeras y también manejar relaciones con una variedad de gobiernos de todo el mundo. Los gobiernos necesitan funcionarios capaces de negociar acuerdos y que ofrezcan soluciones viables para resolver conflictos entre países en varios aspectos, sean estos comerciales, sociales, ambientales o de índole interna. Estos ejecutivos y funcionarios requieren capacitación profesional especializada para practicar la diplomacia comercial tanto en el ámbito político como privado. La diplomacia comercial, en tanto una nueva especialización, combina el papel del diplomático con el del gerente economista. Muchos problemas y oportunidades que surgen en el comercio internacional tienen inevitablemente una dimensión política. Por ello es que para tener éxito no solamente se requiere capacidad para manejar temas económicos, sino además capacidad para transitar por los canales políticos y legales y para ayudar a formar la opinión pública a nivel mundial. Para ser eficaz al tratar temas comerciales transfronterizos, se requieren conocimientos y técnicas especiales. Esto es, además del conocimiento gerencial y profesional que se requiere de un ejecutivo, gerente, director comercial o funcionario de gobierno. El diplomático comercial domina esta nueva dimensión global del comercio. Hasta hace poco, la mayoría de los profesionales practicantes de la diplomacia comercial no recibían capacitación formal,
sino que iban adquiriendo los conocimientos y técnicas gota a gota y aisladamente mientras desempeñaban sus funciones como ejecutivos o funcionarios de gobierno. Y los que aspiraban a convertirse en negociadores eran aprendices que trabajaban y se entrenaban con profesionales de más experiencia, y por supuesto, todo esto empíricamente y a fuerza de cometer errores. Este periodo de aprendiz era una escuela de golpes duros. Quisiera tocar el tema de los conocimientos y las destrezas necesarios para lograr competencia profesional en este campo. Les hablo como educador y como exfuncionario del gobierno. Dentro de un momento vamos a ver una serie de dramatizaciones sobre diversos aspectos de la diplomacia comercial. De hecho, los simulacros constituyen una técnica educativa importante en este campo. Los que les mostraremos han sido realizados por profesionales y estudiantes de diplomacia comercial. Veamos 4 aspectos importantes de la diplomacia comercial. Corrientes históricas que crean la necesidad de diplomáticos comerciales. Técnicas y conocimientos que debe tener el diplomático comercial, particularmente en el campo de la negociación. Instituciones y leyes que gobiernan las transacciones comerciales internacionales. Y la amplia gama de temas que un diplomático comercial deberá dominar. Exploremos más en detalle por qué la diplomacia comercial se ha vuelto tan importante en los últimos años. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el comercio y la inversión extranjera han crecido constantemente a una velocidad mayor que la de la producción interna en la mayoría de los países desarrollados y por lo tanto ahora constituye una parte importante del PIB de dichos países. Más recientemente, la mayoría de los países en desarrollo y de los que antes eran comunistas han adoptado reformas económicas orientadas hacia la economía de mercado y estrategias para el desarrollo impulsadas por las exportaciones, todo lo cual ha servido para integrar estos países más eficazmente a la economía mundial. La globalización de la producción mediante los componentes de tercerización y servicios comerciales ha multiplicado la necesidad de coordinar estrechamente las actividades de las empresas en diversos países. La negociación de nuevos acuerdos regionales de comercio para eliminar barreras al comercio e inversión internacional, acuerdos tales como la Unión Europea, Mercosur, NAFTA, FTA o la APEC, ha ampliado enormemente el papel y el impacto de los acuerdos de comercio. De hecho, al término de la Guerra Fría, los acuerdos comerciales se han vuelto no solamente el medio más importante para fortalecer las relaciones políticas y los vínculos entre los países, sino que además aceleran la cooperación internacional en toda una serie de temas y políticas internas. La diplomacia comercial es, por lo tanto, una técnica cada vez más importante para funcionarios de gobierno, estrategas en formulación de política y gerentes comerciales que tienen que interactuar con sus homólogos extranjeros en sus labores cotidianas. En resumen, la diplomacia comercial se vuelve cada vez más importante como resultado de la expansión del comercio y la inversión extranjera, la mundialización de la producción, la adopción de reformas de mercado y estrategias para el desarrollo impulsadas por las exportaciones, la negociación de acuerdos de libre comercio y el ambiente mundial post-Guerra Fría. Veamos ahora técnicas, destrezas y conocimientos que se requieren en un diplomático comercial. Una técnica sumamente importante es la capacidad para negociar. Les voy a mostrar una clase de negociaciones en el Monterrey Institute of International Studies
que incluye un simulacro de una negociación bilateral por estudiantes del programa de maestría en diplomacia comercial. En esta representación se pretende enseñar a los estudiantes las técnicas bases de negociación y el uso de intérpretes en una negociación. En este y en los siguientes simulacros el contexto es el siguiente. Los gobiernos de Estados Unidos y Chile negociaron un acuerdo que elimina los aranceles sobre las uvas impuesto por Estados Unidos. Acogiéndose a este acuerdo, los viticultores chilenos se han puesto al habla con los distribuidores norteamericanos de uvas para negociar un acuerdo de distribución. Este simulacro ilustra la negociación de los términos del acuerdo. Uno de los problemas suscitados en el curso de esta negociación es el de la fumigación post cosecha de las uvas chilenas. El importador norteamericano indica que este es un requisito del gobierno de Estados Unidos, pero que ellos están dispuestos a trabajar con los exportadores chilenos para lograr que se elimine dicho requisito. Un grupo de estudiantes representa a los viticultores chilenos y otro a los distribuidores norteamericanos. La dramatización incluirá interpretación consecutiva, ya que se supone que ninguno de los grupos tiene la fluidez necesaria para llevar a cabo la negociación en ambos idiomas, inglés y español. Mi nombre es Bill Monning. Yo soy instructor del Centro de Comercio y Diplomacia Comercial en el Monterrey Institute of International Studies. Mi especialidad es el área de negociación y hago especial énfasis en las características de la gente, sus intereses, opciones y criterios. En una primera simulación de negociación, ustedes observarán dos grupos de interés comercial. Uno representando la Asociación Chilena de Productores de Uva y el otro una empresa importadora y exportadora de Estados Unidos, ambos negociando los términos y condiciones de un acuerdo comercial. Incorporaremos el papel de un intérprete simultáneo para ilustrar el importante papel que juega el idioma y su interpretación en negociaciones interculturales y multilingües. Bueno, una de nuestras preocupaciones más grandes es las inspecciones de salud y agricultura que los Estados Unidos tienen. Nos han informado que los Estados Unidos imponen un requerimiento de fumigación de post cosecha. Y para explicarles un poco más sobre este tema voy a dar la palabra a Gustavo Barbaría, nuestro director de Relaciones Internacionales y especialista en inspecciones de salud. First of all, I want to mention that one of our greatest concerns here is the phytosanitary inspections of the U.S. And I believe that the U.S. has very specific requirements regarding the post-harvest. And in order for you to know exactly what it is that we are concerned about, I'm going to ask our Director of International Relations to explain to you about this now. Como ustedes saben, es el Departamento de Agricultura quien impone el requisito de una fumigación post cosecha de metilbromuro. El problema con ese requerimiento es que reduce la duración del producto en el supermercado de 7 días a 2 días. También habría que contar el tiempo que lleva el transporte de las uvas desde Chile hasta los Estados Unidos. Entonces ustedes tendrán muy poco tiempo para vender este producto. No solamente el poco tiempo, pero también el aspecto mismo de la uva se deteriora notablemente. Por ende, el consumidor no querrá comprarlo porque tiene una mala apariencia y perjudicará nuestro negocio a la vez que el suyo. Entendemos que es entonces un problema para ustedes también. I would like to
point out to you that it is the U.S. Agriculture Department that imposes all these requirements on the methyl bromide fumigation. And the problem is that this reduces the life shelf of the product from 7 days to 2 days. And also, we need to take into account the transportation of the product. I mean, between Chile and the U.S., the grapes are going to be this doesn't allow us enough time, and the appearance of the grapes is also an issue here. We know that the consumer will not like the grapes that don't look good, so we all would be losing. So this is a problem that concerns both of us, and we need to try and find some suitable solution for this. Thank you. To address that concern, I'd like to introduce you now to our liaison for government relations, Jason Bunton, and he will address that concern for you. Muchas gracias. Para tratar este tema quisiera darle la palabra a nuestro especialista en las relaciones con el gobierno, Jason Benton, quien nos va a hablar un poquito más sobre esto y explicarles un poco más. Thank you. As Mr. Barbaria stated, this is of mutual concern to both parties. Anything that affects the shelf life of your product will affect your business possibilities as well as ours. However, this area is regulated by the government, and we have no direct authority over these specific regulations. But as this is of mutual concern to both parties, we are willing to do what we can to resolve this issue. We would like a long-term relationship with your company, and we would like to hopefully do good business. So we will make whatever efforts we can to try and resolve this. Sí, muchas gracias. En realidad este sí es un tema que nos concierne a ambas partes, y el problema de la duración de la vida del producto en las estanterías, en las tiendas, en los almacenes, en los supermercados realmente constituye un problema muy importante. Sin embargo, quiero hacerles ver que esto es un problema del gobierno, son reglamentos del gobierno y nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre esta reglamentación. Pero quiero reiterarles que ya que esto es un problema que nos atañe a ambos, nosotros queremos ver si podemos hacer todo lo posible por ayudar a resolver esto, ver qué tipo de gestiones podemos hacer ante el gobierno, porque nos interesa tener una relación a largo plazo con su empresa y por supuesto a ambos nos interesa hacer negocio, de tal manera que vamos a poner todo de nuestra parte para lograr, para ver qué gestiones se pueden hacer ante el gobierno. En cualquier tipo de negociación, aun cuando se involucran personas que hablan el mismo idioma y que pueden conversar aparentemente con agilidad, siempre se necesita un traductor o intérprete capacitado para ayudarle a las partes. ¿Por qué? Primeramente porque se necesita una precisión mínima de comunicación que muchas veces involucra términos técnicos, muchas veces de tipo legal o aspectos jurídicos relacionados con un contrato, por ejemplo. Y luego, cuando también se agrega el elemento intercultural, se tienen que manejar dos perspectivas. Y lo que aquí hacemos es transponer o traducir el significado de una cultura en el contexto de otra, por lo que no estamos solo manejando palabras, sino que estamos tratando que una persona entienda lo que la otra cultura entiende, y esta es la razón del por qué se necesita un comunicador intercultural profesional. Este simulacro demuestra tres destrezas muy importantes en el diplomático comercial: negociación internacional, formación de alianzas sobre temas de política gubernamental y uso adecuado de intérpretes en una negociación. Si bien la diplomacia comercial se ocupa de problemas comerciales, a menudo se suscitan otros temas que, si bien no son relativos a los negocios, sí influyen en el resultado comercial. Por lo tanto, en las negociaciones es de suma importancia identificar tanto los intereses económicos como los no económicos de las partes. Si aprendemos a reconocer la amplia gama de intereses de todas las partes en una negociación, el negociador puede ubicar y desarrollar tanto opciones como soluciones creativas. Siguiendo estos principios básicos de negociación,
El diplomático comercial puede diseñar y crear con éxito acuerdos duraderos de mutuo beneficio. En el simulacro, los negociadores se apegaron a uno de esos principios al identificar un interés común: eliminar el requisito de fumigación post cosecha a las uvas chilenas. Es obvio que el diplomático comercial debe conocer idiomas extranjeros y saber trabajar con intérpretes y traductores para aprovechar mejor este recurso. Los giros, sutilezas y matices de una lengua revisten tanta importancia que su desconocimiento puede acarrear graves consecuencias a la hora de leer e interpretar un acuerdo. Para los que no son angloparlantes es indispensable aprender inglés, ya que la mayoría de las negociaciones internacionales de comercio fuera de Latinoamérica se realizan en inglés. Otra destreza necesaria es negociar y lograr consenso entre personas de culturas distintas. Es decir, tener conciencia de las diferencias culturales nacionales y regionales sobre la forma de llevar a cabo las conversaciones, el papel que juegan las relaciones personales en la consecución de un acuerdo, la manera de comunicar acuerdo o desacuerdo entre las partes y cómo se llega a ese acuerdo. También se requieren conocimientos básicos de técnicas de negociación y de los diferentes estilos y tácticas de negociación que varían de un país a otro. Encuentro que hoy en día la gran mayoría de los gerentes no sabe escribir memorandos cortos y concisos para convencer al destinatario sobre el camino que se desea seguir. Esto implica un conocimiento detallado de papeles instruccionales, información requerida por los distintos funcionarios o ejecutivos y los elementos de avenencia, persuasión en las diversas situaciones. Tanto el simulacro como la dramatización son excelentes instrumentos didácticos para desarrollar estas destrezas con eficacia, ya que prescindiendo de monografías y otros ejercicios académicos tradicionales, los estudiantes aprenden a preparar cartas, memorandos y discursos en base a situaciones reales y de actualidad. La diplomacia comercial también requiere ciertas técnicas básicas de política y relaciones públicas. El diplomático comercial sabe cómo caminan y cómo se hacen los trámites administrativos, legales y políticos en otros países. Esto significa saber cómo se toman las decisiones relativas a asuntos de comercio e inversión en los distintos países y cómo podría un ajeno caso influir en tales decisiones. Sea cual fuere el país, podría ser que el diplomático comercial tenga que trabajar con una serie de gobiernos y personas para cambiar las reglamentaciones de gobierno que obstaculizan el comercio o la inversión. Por ejemplo, con funcionarios responsables de las decisiones regulatorias, legisladores y políticos, prensa, líderes de opinión en instituciones de investigación y demás, aliados en su país o en el extranjero que pueden ofrecer su apoyo político. El diplomático comercial eficaz debe poder desarrollar una estrategia exhaustiva e integrada de negociación. Dicha estrategia debe abarcar a los diversos participantes que tengan alguna relación e interés en el tema y en el resultado. En resumen, para la práctica de la diplomacia comercial se requiere un conjunto de técnicas profesionales: conocimiento de idiomas y culturas extranjeras, negociación intercultural y formación de consenso, estrategia legislativa y promoción de la causa, estrategia con los medios de comunicación y relaciones públicas, desarrollo de estrategias integradas de negociación, investigación de temas y exploración e incursión en nuevas áreas de
En el segundo y tercer simulacro se muestra una de las técnicas básicas para influir en las políticas públicas, es decir, la rueda de prensa como instrumento para moldear la opinión pública. Veremos tomas de dos ruedas de prensa distintas, una de los viticultores chilenos y otra de la oficina del representante comercial de los Estados Unidos. En nuestra representación, los viticultores chilenos y los distribuidores norteamericanos han decidido abordar este tema con sus respectivos gobiernos. Con el fin de promover su causa, los viticultores chilenos han decidido convocar una rueda de prensa en Washington, D.C., para demostrar que el requisito de importación de Estados Unidos no es razonable y que además no es congruente con las reglas de comercio internacional. Por su parte,